Buenas tardes, qué alegría poder estar con ustedes y predicar el día de hoy, compartiendo la palabra de Dios. Y me gustaría que me acompañaran a Jeremías capítulo 29. Voy a comenzar leyendo en Jeremías 29:11, que dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Quiero que imaginen que ustedes están sentados en una ceremonia de graduación, donde el orador se levanta y le dedica la siguiente palabra a los recién graduados. Jeremías 29:11. Pero qué palabra, qué versículo de motivación para escuchar estos jóvenes que van a comenzar una nueva etapa en su vida. Lo que necesitan es escuchar una palabra de motivación, algo que crea en ellos un optimismo hacia el futuro. Y qué mejor palabra que Jeremías 29:11, ¿verdad? Desafortunadamente, sin ningún conocimiento previo del contexto en el que fue escrito y sin ningún conocimiento previo de lo que en realidad Jeremías quiere transmitir a través de esta palabra, esa promesa de Jeremías se vuelve nula y en vez comienza a crear una promesa falsa de una vida fácil, una vida sin dificultades, llena de los mejores deseos de Dios para un futuro de prosperidad, si es que definimos la palabra prosperidad como lo hace el mundo. La realidad es que en el momento en el que Jeremías manda esta carta, es en un momento donde Israel está en un tiempo oscuro y de opresión. Este versículo fue escrito con un propósito muy distinto al que muchas veces pensamos. No era en el gozo ni la alegría de una ceremonia de graduación, en vez era en la tristeza y en la oscuridad de una opresión. Vamos a comenzar en el versículo 1 para saber el contexto de esta palabra. Esta es la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos que estaban en el exilio, a los sacerdotes y los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había desterrado de Jerusalén a Babilonia. Esto sucedió después de que el rey Jeconías había salido de Jerusalén junto con la reina madre, los eunucos, los jefes de Judá y de Jerusalén, los artesanos y los herreros. La carta fue enviada por medio de Elasá, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Gilquías, a quienes Sedequías, rey de Judá, había enviado al rey Nabucodonosor. Como había dicho previamente, Jeremías escribe esta carta en un momento difícil y oscuro en la historia judía. Él escribe esta carta a los exiliados en Babilonia. ¿Quiénes son estos exiliados en Babilonia? Lo dice el versículo 1. Los exiliados era el remanente de los ancianos que se había llevado cautivos Nabucodonosor, eran los profetas, sacerdotes y el resto del pueblo, el resto de las personas que Nabucodonosor había deportado de Jerusalén. Sin embargo, esta carta fue escrita específicamente para los líderes de la comunidad judía. Y eso es importante que sepamos, porque eran los líderes de la comunidad los responsables de difundir esta palabra al resto de la comunidad. Se necesitaba hacer con autoridad. Y ya nos vamos a dar más adelante cuenta por qué. Para poder crear un poco más de contexto en esta situación, tenemos que saber que Jerusalén y el templo aún no habían sido destruidos, pero que Babilonia sí había atacado 2 veces anteriormente a Jerusalén, deportando a muchos judíos. Jeremías en este pasaje ejerce su rol profético al enviar una carta
que dice exactamente las palabras que Dios quiere que los exiliados lean. Versículo 4. Entrégales este mensaje para sus señores. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Abro paréntesis acá, porque es importante también que sepamos que esos no eran los pensamientos de Jeremías, no eran los planes ni los propósitos de Jeremías para los exiliados. Eso era lo que Dios mismo estaba exigiendo que ellos escucharan. Esto era lo que ellos querían que leyeran. Cierro paréntesis. Digan a sus señores, yo con mi gran poder y mi brazo poderoso, estaba en el que no era. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia, construyan casas y avintelas, planten huertos y coman de su fruto, cásense y tengan hijos e hijas, y casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos le den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Sorprendentemente, la carta de Jeremías no motiva a los exiliados a comenzar una rebeldía, a rebelarse contra la ciudad. Tampoco los motiva a intentar buscar maneras para poder salir de la ciudad. En vez es algo extraño. En lugar, Dios les está mandando a establecerse y a esperar. Algo que a muchos de nosotros nos dificulta, esperar en el Señor. Y conociendo ya la historia de Israel, por ejemplo en Éxodo, cuando estaban en el desierto, esperar era algo que a ellos no les gustaba mucho. Entonces Dios los vuelve a poner en esta situación incómoda, donde ellos deben esperar en Dios. Esto fue un golpe devastador para los israelitas que habían sido arrancados de esa tierra prometida. Ellos esperaban una liberación rápida, no esperaban quedarse mucho tiempo en Babilonia. Pero ¿qué dice Dios? Permanezcan allí. Lo que parecía algo temporal comienza a sentirse como algo permanente. Y eso lo vemos con las 4 cosas que el Señor les manda hacer. Primero, construir casas. Ya construir casas implicaba que no se iban a quedar por un poco tiempo. Esto significaba que ellos iban a tener que construir casas para sus próximas descendencias también. Segundo, plantar huertos. ¿Para qué? Para que ellos pudieran comer del mismo fruto de ellos mismos. Tercero, multiplicarse. No solamente era casarse y tener hijos, pero casar a sus hijos y tener nietos y continuar con esa multiplicación de generaciones. Y el cuarto era buscar el bienestar de la ciudad. Todos estos 4 requisitos de Dios, todos estos mandamientos de Él implicaba que permanecerían allí por mucho más tiempo de lo que ellos esperaban. Sin embargo, el exilio no significaba que Dios hubiese acabado con ellos, no significaba que Dios ya había abandonado a su pueblo, ya estaba harto de su desobediencia y los había dejado en manos de sus enemigos. Es todo lo contrario. Dios no quería la extinción de Israel. Él quería que, así como en Egipto, en la esclavitud, se multiplicaran, de la misma forma que en Babilonia siguieran multiplicándose. Y lo que Él dice, que no disminuyeran de número. ¿Y por qué? Porque Dios no había terminado con su pueblo, porque Él aún tenía un plan para los descendientes. Y puesto que formarían parte de Babilonia por un tiempo, serían parte de esta ciudad, entonces Él les manda a la 4ª cosa, que es buscar el bienestar de la ciudad, que implicaba varias cosas. Por ejemplo, actuar correctamente con sus vecinos, bendecirlos y buscar la paz de la ciudad. Ahora, la palabra para bienestar o paz que se encuentra en este pasaje es la palabra shalom. Shalom no significa solamente una ausencia de conflicto,
En vez significa plenitud, integridad, significa un bienestar mayor. Y vamos a volver a esta palabra más adelante en el pasaje, porque es importante saber por qué Dios estaba pidiendo shalom para los de Babilonia también. Seguimos con el versículo 8. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: no se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos les profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Me voy a devolver un capítulo a Jeremías 28, 1 al 4. En el quinto mes de este mismo año cuarto, es decir, al comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá, el profeta Hananías, hijo de Asur, que era de Gabaón, me dijo en la casa del Señor en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo: así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: voy a quebrar el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años devolveré a este lugar todos los utensilios que Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevó de la casa del Señor a Babilonia. También haré que vuelvan a este lugar Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y todos los que fueron deportados de Judá a Babilonia. Voy a quebrar el yugo del rey de Babilonia. Yo, el Señor, lo afirmo. Hananías hizo una afirmación un poco audaz en este pasaje, proclamando en el nombre de Dios que la liberación del exilio sería solamente en 2 años. De la misma forma, sabemos que habían profetas dentro de los exiliados que comenzaron a difundir estas falsas promesas. Los israelitas estaban siendo guiados por una falsa esperanza, por un optimismo falso y vacío, que iba a ser rápido la liberación del exilio, pero esto no era verdad. Al pensar que el exilio sería breve, Jeremías escribe esta carta también, porque Dios quiere que los israelitas estén atentos de estos falsos profetas que los están engañando, estos profetas que están entre ellos difundiendo falsas noticias. Y Dios mismo declara en Jeremías 29:9: yo no los he enviado, afirma el Señor. Entonces llega la verdad impactante, la verdad para esos judíos que pensaban que iba a ser en 2 años, que iba a ser rápido la liberación. Versículo 10: así dice el Señor: cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes, y yo los haré volver a este lugar. El exilio no duraría 2 años. El exilio duraría 70 años. Esto era algo completamente diferente de lo que los israelitas pensaban en ese momento. 7 décadas en una tierra extraña. 7 décadas sin poder volver a esa tierra prometida que Dios le había dado a Abraham, Isaac y Jacob, y que por fin ellos habían adquirido. No lo volverían a ver. Y la realidad es que muchos de los exiliados jamás volverían a su tierra. Muchos de los exiliados jamás verían el día en el que sus descendientes regresarían a la tierra prometida. Qué verdad tan dolorosa para el pueblo judío. Sin embargo, esta era la palabra, esta era la verdad que Dios quería que ellos creyeran y aceptaran. Y ahora sí llegamos, por fin, al versículo 11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11 es un versículo alentador. Sin embargo, no es para nada fácil. De hecho, es una palabra desafiante del Señor hacia su propio pueblo, que les dice: confíen en mí mientras esperan. Cuando estaba planeando para hablar hoy, me topé con una frase de una mujer llamada Corrie ten Boom. No sé quién es ella,
pero la frase tiene mucho que ver con el pasaje de hoy y para nuestras vidas también. Ella dice, nunca tengas miedo de confiar un futuro desconocido a un Dios conocido. Y esto era lo que los israelitas tuvieron que vivir por 70 años. Los israelitas no sabían lo que iba a pasar en el futuro. Ellos tenían estas órdenes un poco ambiguas de que en 70 años por fin serían liberados y que mientras tanto tenían que establecerse y esperar. Ellos tenían que confiarle un futuro desconocido a un Dios conocido. ¿Y cuántas veces no nos encontramos en la misma situación? Voy a ir un poco más adelante a Juan 16:33. Juan 16:33 dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. El sufrimiento es un tema de conversación un poco controversial en el mundo evangélico actual. Tú puedes ir a cualquier iglesia el día de hoy en Bogotá y vas a escuchar de pastores diciéndote, esta vida es para tu prosperidad. La voluntad de Dios para tu vida no es que tú sufras, eso va en contra de Dios. La voluntad de Dios para tu vida es que tú tengas riquezas, que tú tengas poder, que tú vivas una vida próspera. Eso es lo que Él quiere para ti. Yo no creo eso. Yo estoy un poco en contra de esa creencia falsa. Veamos esto. Dios quiere muchas cosas para los cristianos. Dios quiere muchas cosas para sus hijos. Una de las cosas que Él quiere para nosotros es que seamos salvos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dios quiere que seamos salvos porque Él quiere que pecadores no terminen en una eternidad en el infierno, pero que puedan disfrutar de una gloria eterna con Él. Entonces estamos de acuerdo que la voluntad de Dios para los cristianos es que seamos salvos. Otra cosa que Él quiere es que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Estamos de acuerdo que el Señor quiere que absolutamente todo en nosotros sea conforme a lo que el Espíritu Santo está trabajando a través de nosotros, que nuestra mente sea conforme a la de Él, que nuestras actitudes y nuestro carácter sean conforme a la de Él. La voluntad de Dios es que seamos llenos del Espíritu. Otra cosa es que la voluntad de Dios es que seamos santificados. ¿Estamos de acuerdo en eso? Primera de Tesalonicenses 4 dice que la voluntad de Dios para nosotros es nuestra santificación, que nos abstengamos de la inmoralidad sexual, que seamos puros y que de esa forma podamos imitar a Cristo como debemos. Esto es una realidad, esa es la voluntad de Dios para tu vida, para mi vida. Pero la voluntad de Dios para tu vida es que tú sufras. Ahora, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo acerca de esto. En Filipenses 1:29. Él dice así: porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Hermanos, la vida cristiana no se trata solamente de decir yo creo que Dios existe, yo creo que Jesús murió en la cruz y fue resucitado al tercer día. Eso, no solamente de eso se trata la vida cristiana, pero que tú también compartas el sufrimiento de Cristo en esta tierra. Eso es lo que debes hacer, compartir de su sufrimiento como vas a compartir de su gloria después. Porque ¿acaso no es el sufrimiento donde llegamos a conocer a Dios con mayor claridad? ¿Acaso no es en el sufrimiento donde la entrega
donde la sumisión de nuestra vida hacia Dios se profundiza? ¿Acaso no es en el sufrimiento donde aprendemos a depender solamente en Él? Donde aprendemos que Él es nuestro único consuelo y que Él es nuestro único gozo. ¿Acaso no es en el sufrimiento donde el conocimiento que tenemos sobre Dios se transforma en una fe viva y eficaz en medio de la aflicción? Eso es lo que dice Pedro en su primera carta, que nuestra fe va a ser probada como por fuego. Y si continúa, si persevera, nos vamos a dar cuenta que esa fe era genuina, pero si no, es todo lo contrario. La mayoría de los cristianos que yo conozco, incluyéndome a mí, no conocimos más a Dios en nuestro día más hermoso y feliz, sino en la noche más oscura y difícil. Ahí es donde se conoce más a Dios, porque mayores misericordias son reveladas en las pruebas más profundas. Como les escribe el apóstol Pablo en Romanos 5, él dice: nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. En eso nos estamos regocijando. Ese es el fin de los cristianos, que vamos a alcanzar la gloria de Dios, que vamos a estar en una eternidad disfrutando de Cristo. Pero no solamente nos regocijamos en el fin, nos regocijamos en lo que nosotros vivimos para llegar a ese fin. Por eso él continúa diciendo: y no solo en esto, no solamente en el fin, sino también en nuestros sufrimientos nos regocijamos. Él se regocija en su sufrimiento porque él sabe que el sufrimiento produce algo, causa algo. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Si tú no sufres, ¿cómo vas a tener perseverancia? ¿Cómo vas a conocer cuando estés en ese momento difícil? ¿Cómo vas a salir de tus pruebas si no has sufrido para saber cómo combatirlos? Es la perseverancia que se crea en el sufrimiento lo que nos hace superar las aflicciones. Pero no solamente produce perseverancia, la perseverancia produce después entereza de carácter. Entonces no solamente se trata de saber cómo superar nuestra aflicción con Dios, pero que en medio de nuestra aflicción Dios moldea nuestro carácter. Dios moldea nuestro carácter en el sufrimiento. Pero no solamente eso, sino que la entereza de carácter produce una esperanza diferente. Entonces el sufrimiento en realidad lo que produce es esperanza, que en el sufrimiento va a venir algo bueno, va a venir algo mejor, ¿verdad? Y por eso podemos volver a Jeremías 29:11 y verlo con mayor claridad. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Paremos ahí. El Señor tiene planes para nosotros. Amén. Esto es importante, porque aun cuando nos encontramos un poco perdidos o confundidos, sin entender lo que está sucediendo en nuestra vida, Dios nos recuerda que Él sí sabe. Nosotros no tenemos que saber todo, no tenemos que saber lo que va a pasar en el futuro, solo tenemos que saber y recordar que Él sí sabe y que Él es soberano en nuestra vida. Así como Él fue soberano en el exilio de los israelitas, Él es soberano en nuestra vida. Y vean lo que dice el versículo 4 de Jeremías 29. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. Dios no estaba afuera de este problema. Dios estaba en medio. Él fue el que deportó a los israelitas de Jerusalén a Babilonia. Él estaba directamente en lo que ellos pensaban que era el gran problema para ellos.
Dios es soberano. Y por eso es que debemos enaltecer la soberanía de Dios tanto, porque si tú no tienes un Dios soberano en tus problemas, tú no tienes la esperanza de la que habla Pablo en Romanos 5. ¿Cuál esperanza tienes si las cosas se le pueden salir de las manos a Dios? ¿Qué clase de esperanza puedes tener si las cosas se le pasan desapercibido a Dios? No, Dios está en control y es soberano de todo. Y por eso es que nosotros no decimos que las cosas nos pasan porque somos de malas o de buenas. Las cosas no pasan por chance. Las cosas pasan porque Dios lo quiso así. Los planes de Dios, los pensamientos de Dios no son pasajeros ni descuidados. De hecho, los planes de Dios son formulados a la perfección, son formados desde la eternidad pasada para tu bien. Y es por eso que nosotros podemos confiar en los planes de Dios. No son como los planes nuestros que fallan todo el tiempo y que nosotros necesitamos el plan A, plan B, plan C, plan D. Él no necesita ninguno de esas cosas. Todo lo que pasa es porque Dios lo quiso así. Y Dios no solamente termina con una cosa contigo y te deja. No. Él continúa obrando esos planes en tu vida hasta el día de tu glorificación. Porque aunque sus caminos nos parezcan a nosotros ocultos y sus pensamientos incomprensibles, tenemos que entender que son verdaderos y que se van a cumplir. Escuchaba de un pastor que decía: no siempre se trata de conocer más o entender más. Muchas veces se trata de recordar lo que hemos olvidado. Y creo que en los momentos difíciles se nos olvida eso. No es de saber más sobre Dios, sino recordar lo que se nos ha olvidado. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. ¿Acaso nosotros recordamos que no son nuestros pensamientos, no son nuestros caminos, no es lo que nosotros queremos? Planes de bienestar y no de calamidad. Ahora nos volvemos a encontrar con esta palabra: bienestar, paz, shalom, que no es la ausencia de conflicto solamente, pero es una plenitud, un bienestar mayor, ¿verdad? Y los planes de Dios son para nuestra plenitud, para una vida completa y verdaderamente satisfecha, que solamente encontramos en Él. Creo que por eso es que Dios le decía a los israelitas que buscaran shalom con sus vecinos. ¿Quién quita? ¿Acaso Dios no podía salvar a gente en Babilonia? Porque los israelitas conocían a un Dios verdadero. Y ofreciéndoles este shalom, compartiéndoles de esta plenitud que ellos tenían, sus vecinos también podían ser salvos a través de eso. Dios no tiene pensamientos hacia nosotros de maldad, a pesar de que se vea un poco feo. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Ahora sí podemos decir, si un Dios nos ama de verdad, Él no va a querer hacer cosas para nuestro mal. Él sí puede hacer cosas para que suframos, para nuestro bien, porque que suframos nos trae un beneficio a nosotros, todo lo que hemos visto, pero le trae la gloria a Él. Así que entendemos que cuando nos pasan cosas malas es porque Él nos ama y Él deja que pasen estas cosas para nuestro bien. Sí, hay aflicción en este mundo. Jesús mismo le decía a sus discípulos: ser cristiano no nos convierte en personas inmunes al sufrimiento. No tenemos que seguir pensando que porque oramos o porque tenemos una relación con Dios significa que la vida va a ser perfecta para nosotros. Para nada. De hecho, son los cristianos los que más debemos sufrir. ¿Por qué? Porque todos los días estamos luchando contra el mundo. Estamos luchando contra Satanás y sus demonios. Estamos luchando contra nosotros mismos. El sufrimiento debe ser algo normal para nosotros. Esté bien que Jeremías, o bueno, que Dios
eh, le escribe a los israelitas, no se define según los estándares del mundo. No está hablando de un bienestar de tener riquezas o de tener salud, sino de lo que hablamos, una plenitud más profunda que solamente se encuentra en Dios, que cuando nosotros no tengamos absolutamente nada, podemos decir, lo tenemos todo porque tenemos a Cristo. Es esta paz, este shalom que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que Él nos promete, una vida en donde hay una prosperidad, pero del alma. Dios puede también, en el caso de los exiliados, disciplinar a su pueblo. Dios nos disciplina. Cuando nosotros cometemos errores y pecamos contra Él, eso también causa que nosotros suframos, porque Dios es nuestro Padre que nos disciplina. Él nos ama y quiere cambiar nuestro carácter, quiere cambiar nuestra forma de vivir. Él nos guía por un camino que nos hace prosperar en nuestro espíritu. Como dice Job 5:18, porque Él es el quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. La misma mano que te hace sufrir es la misma mano que te venda las heridas. Finalmente, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esta promesa fue escrita de Dios para los exiliados en Babilonia, pero también es nuestra en Cristo Jesús. Amén. Tenemos un futuro y tenemos una esperanza. Esa esperanza de la que hablaba el apóstol Pablo. Recuerden que el sufrimiento al final produce esperanza. Y continúa diciendo Romanos 5:5, y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. El Espíritu Santo es ese sello que nos garantiza que poner nuestra esperanza en Dios vale la pena. Porque tú puedes poner tu esperanza en personas, en tus amigos, tus papás, tu esposo, tu esposa. Nadie te garantiza que no te vayan a defraudar. El único que te garantiza que jamás te va a defraudar es Dios. Y por eso es que nosotros podemos poner nuestra esperanza en la dificultad, sabiendo que todas las cosas cooperan para bien para aquellos que aman a Dios y están llamados conforme a su propósito. Hay una esperanza para nuestro futuro que tal vez no veamos plenamente en esta vida, pero es lo que nos impulsa a seguir adelante. Y bueno, esta promesa, ¿acaso hay alguna condición para recibir plenamente esta promesa? Pues vamos al versículo 12. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Sí, hay una condición para conscientemente vivir esta promesa. ¿Y qué es? Buscar a Dios de todo corazón. Esta promesa vuelve a ser nula si tú no buscas a Dios con todo tu corazón. Si tú no tienes una obsesión para conocerlo más, si tú no tienes una obsesión para imitarlo más, esa promesa no importa, porque nuevamente nos recuerda que esto no se trata de cómo el mundo define el bienestar, la prosperidad. Eso es como Dios define la prosperidad. Y la mayor plenitud de vida es conocerlo a Él. Ese debe ser nuestro enfoque. Si queremos ser parte de esta promesa, genuinamente debemos buscar a Dios de todo corazón. No vivimos en vano cuando vivimos para Cristo. En vez, nuestra vida adquiere un significado eterno. Y en las palabras del salmista, en el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía.
Oremos. Señor, gracias por la palabra de hoy, que nos recuerda que la verdadera plenitud de vida no se encuentra en las cosas materiales, en las cosas que ofrece este mundo, pero solamente en ti, solamente en ti nuestra alma se satisface verdaderamente. Señor, que nuestro corazón deje de correr a ídolos, deje de correr a cosas vanas, pero que te busquemos con todo nuestro corazón, que estemos obsesionados de conocerte y recibir el shalom que prometes, la plenitud, la prosperidad de nuestra alma. Amén. Bueno, y entendiendo de una manera mucho más amplia lo que significa que Dios tenga para nosotros planes de bienestar, entendiendo que Dios quiere que suframos porque el dolor, el sufrimiento en últimas produce esperanza. No podemos desconocer que el máximo dolor que la humanidad ha visto en una cruz fue el de Jesucristo, y ese dolor nos trajo una esperanza. Hoy, por ser el primer sábado del mes, vamos a celebrar la Santa Cena. Hoy vamos a recordar que nuestro Señor Jesucristo, Él mismo nos dijo que lo recordáramos cuando comiéramos el pan y bebiéramos el vino. Hoy, empezando el año, recordamos ese sacrificio, ese sufrimiento. Él no nos llama a sufrir desconociendo lo que significa el sufrimiento. Él mismo lo sufrió, Él mismo lo experimentó. Por eso, amada iglesia, es que hoy con gozo recordamos ese sufrimiento. Vamos a tomar la Santa Cena, recordando que el mismo apóstol Pablo escribió a los Corintios y quedó registrado en la palabra de Dios, diciendo: yo mismo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Dice también la palabra de Dios que para tomar la Santa Cena debemos estar bien con el Señor. Entonces, antes de tomar la Santa Cena, vamos a orar. Yo voy a orar, pero cada uno de ustedes va a estar hablando con el Señor, pidiéndole perdón por sus pecados, pidiendo que podamos ser dignos de tomar la Santa Cena y recordar este sacrificio que el Señor hizo por nosotros cuando entregó su sangre y su cuerpo para nosotros. Padre Santo, muchas gracias, mi Dios, porque cuando tú nos pides que suframos, cuando tú nos dices que en este mundo enfrentaremos sufrimiento, es porque tú mismo sufriste en este mundo. Es porque tú sabes lo que eso significa, pero más importante aún, tú sabes lo que eso produce.
Señor, yo te quiero pedir que ahora que nos preparamos empezando este año para tomar la Santa Cena, yo te quiero pedir que tú perdones nuestros pecados, que nosotros podamos comenzar este año completamente tranquilos y seguros de que somos una nueva creación. Yo te quiero pedir que perdones todos nuestros pecados. Yo te quiero pedir que tú limpies nuestro historial como tú lo prometes y que nuestro pasado ya no exista más. Yo te quiero pedir, Padre Todopoderoso, que esta tu iglesia pueda tomar la Santa Cena con la tranquilidad, con la seguridad de que tu sufrimiento nos trajo esperanza porque limpió todos nuestros pecados, y hoy nosotros podemos tener la certeza de que si hoy partimos a tu presencia, estaremos en tu presencia. Hoy tenemos la certeza de que hemos sido perdonados, de que tu sangre limpió nuestros pecados. Hoy tenemos la certeza de que nuestro pasado no existe más y que somos una nueva criatura. Hoy yo te pido, Señor, que nos permitas caminar el resto de este año, teniendo en cuenta que los planes que tú tienes para nosotros, planes de bienestar y no de calamidad, no siempre implican estar en las buenas, no siempre implican buena salud, riquezas, amigos, viajes. Los planes de bienestar que tú tienes para nosotros son de bienestar porque implican una eternidad contigo. Ayúdanos este año a caminar por la puerta estrecha que nos lleva a salvación y no por la puerta amplia que nos lleva a perdición. Ayúdanos a mantener nuestra relación contigo. Ayúdanos a permanecer firmes en la fe, a correr esta buena batalla de la fe. Señor, gracias por este sacrificio que hiciste por nosotros, por este derroche de amor que hoy nos permite tener una esperanza viva en ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos que bendigas este pan y este vino. Amén.